Periodismo, literatura y contextos históricos, relatados con las más bellas palabras. Esto es Gabo y sus reportajes. En esta edición extra especial, 5 estudiantes de Comunicación Social y Periodismo de la Universidad Autónoma del Caribe, bajo la dirección del profesor Jaime de la Hoz, se sumergen entre las letras de nuestro Nobel de la Literatura, Gabriel García Márquez. Ellos son Zully Olarte, Ricardo Herrera, Nicole López, Julio Flores y Marlin Bozad. Bienvenidos a Gabo y sus reportajes. Para Gabo, el reportaje es una rama de la literatura que se apega estrictamente a los acontecimientos. Allí entra el rol del periodismo, ya que es la construcción de un hecho tal como sucedió en todos sus detalles. Es por esto que el lector experimenta un viaje emocional en el que se traslada al lugar de lo sucedido. Hoy visitaremos mundos completamente distintos. Viajemos juntos al 6 de agosto de 1983. Corría el 28 de abril de 1983. La noticia fue la muerte de Jaime Bateman, que para ese entonces era el comandante máximo del M-19. Una noticia impactante, sí, y por ese entonces el vigente ganador del Nobel, nuestro Gabo, se le hizo extraño que después de unos meses los medios no hicieran una investigación de tal hecho. Decía que era mejor hacer esas investigaciones que hacer una de las dichosas chivas. Gabo apostó que una buena investigación era mejor y más interesante que unas chivas de esas. Y sí, Gabo ganó, y en su primer reportaje después de el Nobel escribió sobre lo que fue de Jaime Bateman. En el reportaje Gabo relata lo que fue de Bateman. Cuenta cómo pasó su última semana, su vuelo y su mal destino. Relata con lujo de detalle todo lo que fue del comandante. Relata el antes, el durante y el después de lo sucedido. Con una investigación minuciosa e imparcial, Gabo nos cuenta prácticamente todo. Desde el amor de Jaime Bateman por su madre hasta cómo era conocido en su natal Santa Marta, cómo era querido y cómo nadie nunca lo iba a denunciar ahí. Por sus amistades y también por supuesto, como no, por ser el fundador o uno de los fundadores del M-19. Un acontecimiento apocalíptico, como se describe en el primer párrafo de este reportaje. Hiroshima, una ciudad próspera, el relato de un sobreviviente del acontecimiento, el cual fue entrevistado por nuestro Nobel. El minuto antes de la explosión se sintió como el flash de una cámara, directamente al rostro, y una fuerte vibración al suelo, como especie de un terremoto. Sin embargo, sale a relucir una duda. ¿Por qué no se sintió la explosión? Antes quizás no se tenía el conocimiento de lo que era una bomba atómica y los acontecimientos que pasaron en aquel entonces no eran explicables, como hoy que ya se conoce. Las llamas rodeaban la ciudad, luego una desatada lluvia torrencial que extinguió las llamas y seguido un huracán lleno de lo que había dejado la catástrofe, volando alrededor de los sobrevivientes que corrían al río. Además, los más de 130.000 muertos y personas que fueron víctimas de la radioactividad. Una ciudad que hoy tiene la calle más ancha del mundo, que le hacen falta las 240.000 personas que murieron el día de la explosión. Hiroshima aún la recordamos. Chocó, el pueblo de la manifestación permanente. No es un secreto que como región el Chocó ha sido golpeado por injusticias, incomunicación y olvido. Sin embargo, aunque esta frase parezca que está ahora, no es así. Mucho tiempo atrás, y como quiso Gabo dejar plasmado en sus escritos, es el dolor de esta población rica en alimentos, familiaridad, ganas y gente, pero pobre. Y en menos de personas que le han arrebatado el pueblo lo que es el pueblo. También Gabo nos decía que si bien el Chocó se estuvo en 1954 y que relata el escrito del autor, no era difícil viajar al Chocó desde cualquier parte de Colombia, era mucho más difícil viajar entre los municipios de Chocó, donde se hablaba y se conocía el territorio vecino, como una ilusión o como lo que se decía entre las calles. Se titula Hace 60 años comenzó la tragedia, una de las crónicas que el Nobel Gabriel escribió para El Espectador en el año de 1954. El 12 de julio de ese año, un deslizamiento acabó con la vida de 60 personas en Media Luna, vereda de Medellín, entre ellas la familia de Lirio y Licirio Caro.
A Lirio y Lisiro, de tan solo 8 y 11 años de edad, quienes vivían con sus padres y 4 hermanos, se dirigían a hacer sus labores para ayudar. Estos cortaban leña. Un día decidieron salir después de haber llovido la noche anterior, pero deciden tomar otro camino puesto que suponían que podían encontrar leña seca de ese otro lado. No se habían alejado ni 1 kilómetro de su casa cuando Alirio sintió un ruido como de unos caballos. Al voltear ve como un pequeño alud iba en dirección a la casa de sus padres, donde se encontraban sus 4 hermanos y su madre, dejándolos sepultados y acabando con la vida de todos. La Marquesita de Sierpe. Por allá en el sureste del departamento de Bolívar, como venganza, es común una especie de maleficio en el que al ofensor le nace, le crece y se le reproduce un mico en el vientre. ¿Un mico en el vientre? Así llegó un señor de Sierpe al consultorio de un doctor para eso en 1954, lugar del que Gabo hace una amplia descripción con sus características, la fe de su gente entre la malaria y las formas de llegar a este rinconcito de la costa atlántica, pero lo complicado que es regresar. Ajá, ¿y qué tiene que ver una marquesita con todo este cuento? La Marquesita es una famosa leyenda de Sierpe que relata sobre una mujer española con cualidades divinas. Sanaba a los enfermos y ayudaba a los pobres, pero lo único que no podía hacer era resucitar a los muertos. Era admirada, respetada y servida. Conocía fuertes oraciones para hacer el bien o el mal. Vivió por unos 200 años y se cree que en el centro de la ciénega, su casa, se esconde el tesoro de la Marquesita y el secreto de la vida eterna. Terrenos que un solo hombre se ha atrevido a pisar. Y bueno amigos, con esto hemos llegado al final de esta edición especial. No olvides que el reportaje, la literatura y el periodismo guardan grandes tesoros para ti. Sigamos fomentando la lectura. ¿Y tú, a dónde te transportas con estos escritos? Chao, chao.